Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Avanza el coloso, expreso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, portando su historia con grandes victorias que cubren de gloria, cubra triunfal.
ver que te libra del once aguerrido, reclama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón, la fe victoriosa que inspira tu enseña, es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo premiándolo. Hola chat, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos los perros, bienvenidos. Segundo programa que prendemos a las 12 en punto, como siempre. Nunca impuntuales porque nosotros cumplimos con ustedes. Cumplimos con el chat y cumplimos con toda la gente que nos oye. Saludo a la gente de TikTok y saludo a la gente del chat también. Por fin agarran la pala, tenemos más intro que programa, mercenario. Hoy usamos desodorante. No voy a leer eso. No voy a leer eso. Pero hoy usamos desodorante en spray. No usamos desodorante. Igual yo ayer, yo quiero decir algo. Yo ayer eso dije, no en modo de ofender a las cosas. Eso es cierto, eso es cierto. Yo ayer dije no en modo de ofender, A propósito, eso. A propósito porque, bueno, salió el desodorante del grupo, pero ya estamos nosotros para este lindo programa de hoy. Hola Belén, ¿cómo estás? Bien, Marcos. Me gusta ese lente que no me metiste, escucho. Sí, pasaron cosas. ¿Cosas? No. Bien estoy. Eso es lo importante. Vos Hoy sabés, limpia. no, ya te digo, mi mejor momento estoy. Ay, linda camisita, Muchas gracias. Espectacular, Sí, espectacular. Mi pijama traje hoy. El outfit hoy, 100%, hoy sí seguimos No, necesario, hoy es mi mi pijama traje. ¡Epa! Pero vos sabías que hoy... Vos estás bien, ¿verdad? Yo estoy súper bien. Qué bueno, qué Dice, bueno. Marcos vino feliz porque su equipo ayer ganó en Perulandia. ¿Qué digo? No. ¿Qué digo? Bueno, feliz por libertad. Sí. Bueno. Espera. ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Hoy hay que ganar! Olimpia, que juega, señoras y señores. Juega ante Bulo, Benja, ¿por qué miras? Félix Capriles. Benja, ¿qué club? Venga, Olimpita. Me asusté. Olimpita, pero... Ayer se va a hacer... Me contaron algo ayer. ¿Para ¿Qué qué te le contaron pregunté? ayer? Que estuvo gritando todos los goles de Cerro. Yo también ayer grité los goles de Cerro, boludo. No, es que pasa que Benja quiere... Pero vos pensó Olimpita. No, pero Benja Y quiere no, ser porque yo relator. nomás- Venga, de que ser relator. Entonces por eso es que estaba practicando en el lugar de los hechos, claro, por Claro, favor. claro, claro. El tema. Hay que... ¿Qué? Ahora ¿tiene Ahora un minuto es para Dios? promotor. ¿Tiene un minuto para Dios? Sí, promotor, espectacular. Ah. Bulo, prepara el... No. Eh, Bueno, No. escucha, ayer Cerro, ¿qué partidazo metió el Ciclón ayer, Yo voy a ser honesta. ¿No viste el partido? No pude ver por una cuestión laboral. Laboral, perfecto. Sí. Ayer lo que vimos el partido, Pero vimos a un Cerro goleó. completamente superior. O sea, distinto. Todo el partido Cerro fue superior y el que me diga lo contrario Ajá. está mintiendo o no vio el partido. Pero explíqueme, hubo un golazo. Espera, no se te escucha, Rey. que- Hola, ¿cómo estás? Espera. Cerro no fue tan superior. El primer tiempo no fue superior. El segundo tiempo le rompimos. Pero realmente es tema de... Para hablar que tuvimos que sacar un defensa para poder ganar el partido. ¿Pero qué pasó? ¿A quién le expulsaron? No se le pulsó. Bueno, al final se le pulsó un jugador de Bolívar, pero ya con el partido liquidado. El tema nomás es que... A Sabio se lo expulsó ayer. A Sabio. Sí, que Sabio no Brasilero tenía seguramente. nada, Yo, para mí Cerro no... Sí fue superior, no sé. El primer tiempo no El fue primer superior. tiempo no. ¿Cuáles pero fueron fue- los cambios? ¿Sabe qué te voy a decir? ¿Sabe por qué yo Con el digo que cambio. fue superior? Porque en el primer tiempo Cerro tuvo 3 ocasiones de gol que
definición off. Pero definición, posición 30. definición horrible. O sea, yo te cuento que Cerro tenía 7 llegadas al arco. Bolívar tuvo 2. En el primer tiempo. En el primer tiempo. ¿Y qué pasó? En el primero te mete un golazo de chilena. Es que hijo de puta De ese Vaca, qué golazo. Vi- Metió 2 golazos, vi. Vaca. Yo dije, oye, Imagínate eso puede ser nacer Vaca. candidato a Puskas. Yo dije que Nah, puede ser un gol no ese. es tan full. No, pero entra a la selecta lista. ¿Sabes lo Está que pasa? lindo. Para mí esta es Gol- uno de los para goles de mí la es gol. fecha. Imagínate nacer Vaca y meter los 2 mejores goles de tu vida en el mismo partido y perder. Que otra. perder 4-2. Nelson Doyeraiti. Una consulta, Franco. ¿Herida cicatrizada o no? A la vuelta. A la vuelta Ah, recién. ya. En la altura de la mona. Ah, y hay cuatro goles también para Cerro. Uno nomás. No, pero 2 tiene que ser. Dos tienen que ser. Porque No. 2-0 fue la última vez. Cierto. O sea, Ahora Cerro tiene que ayer- ser 2. Cerro ayer tenía que ganar 6-2 si quería Nah, no. igualar ese- la diferencia de ya goles. Está año, ya está año. Pero está espectacular. Es A mí que- lo que me... Lo que dijo Jonathan Torres. ¿qué dijo? El Habló guasón. justamente ayer, hoy JT. con la Unión y dijo que es el primer triplete que hace en su carrera. Dijo, es el primer triplete que hago en mi carrera. Siempre soñé con tener esta clase de partidos en Copa Libertadores. Mi papá jugaba también al fútbol y le decían Bocón. De ahí el apodo, justamente el Ah, Joker. por Su el papá es el guasón. Bocón Tiburón Torres. Espera, hay alguien que me está diciendo. Coque criticaba a Jonathan Torres, ahí lo tenés. Yo nunca critiqué a Jonathan Torres. Es más, Sí. yo siempre Yo- dije que no. Jonathan Torres es el 9 de Cerro. No. Los perros decían, ¿qué? Este tiene 3 goles en su carrera, van a ir a Cerro, le van a enchufar a Bueno, Cerro. pero eso es... eso Efecto es- Churín. Efecto Churín. Yo te voy a decir algo. A mí me gusta Jonathan Torres. Y como Churín vino jugador, así ¿eh? mismo, A mí Coque. también. Yo te puedo decir, yo levanto la mano, yo soy el primero que dijo que para mí Cerro no tenía que buscarlo, porque si me guié por las estadísticas. Él fue. Yo Efecto fui, Churín. Él fue. ¿Dónde era que juega en Argentina? FedEx. Él fue. Yo no fui yo. Él fue. ¿Verdad? Quiero ver Yo el no fui yo. historial. Churín pasó por lo mismo. Churín vino a Cerro, no jugó, debutó, metió gol. Contra Boca, si no estoy equivocado. Se lo puteaba quién es este, viene de Unión Española, creo que venía una cosa así. ¿Qué es lo que es este? No sé qué. Máximo goleador. Ahora Jonathan Torres va a ser el efecto Churín 2.0. Ah, Yo la verdad hoy tengo 28 miedo. años. Vos sabés que Jonathan Torres, hablando de eso, tiene 4 años de contrato. 4 años. años de contrato tiene el Espera, Bocón. estoy buscando. En Mucho. Quilmes arrancó. ¿Quién juega el... Sub-20. ¿Por ¿De qué? Sarmiento con el vino? Sí. Sí. Ujú. Mira un poco. Vos sabés que yo siento que de todas las... Barato Hoy, encima. hoy, Barato. hoy, ahora, Sí. la mejor incorporación que hizo Cerro Porteño. Sí, sin duda. Superando a la de Gatito, a la de Velázquez. Uy, fuerte. para mí, para mí. Bueno, ¿sabes por qué? Porque Hoy. yo, Te hizo yo- ganar partido. Yo le voy a citar a Y para eso vino, para hacer goles. Ariel Martínez, que ayer se fue a la mierda después de lo que dijo Zapac. ¿Vieron el chat ¿Qué? que ¿Qué se dijo? filtró de Zapac? ¿Qué chat? ¿No vieron, Pico, en No, yo serio? no vi, yo no vi. No. Bueno, ¿Pero es real o es falso? No, es real. Se filtró un ¿Eh? chat de Zapac. Espera, no, coma, es real. Ah, ¿Es real? Es real. ¿Y es cuál real. es el chat? ¿Con quién Te estaba voy a- hablando? con la comisión directiva. El grupo se llama Comisión Directiva No, 2026. Porque digo, no envían bombita nomás si es que va a ser algo A así ver. complicado. Muchacho. Acá está, encontré. Comisión Directiva CCP 2026, habla Juan José Zapac y dice: gracias mi querido Cerro Porteño, a mi amado Ciclón de Barrio Obrero, por este gran triunfo en Copa Libertadores que nos han regalado. Perdona a los oportunistas y traidores de turno que no pueden disfrutar de corazón de este logro. Alegría para nuestro pueblo y salud, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Ya pedí perdón, amigos, pero no a estos mal paridos. Se refirió justamente a Ariel Martínez, que luego salió con todo. Habló Ariel Martínez. Se refirió con eso. Sí. No, vela, está traumado. Está traumado. Escuchen esto. Un ratito me voy a poner. ¿sí? Ojalá no esté Acerca traumado. al mic. Están diciendo que no estamos felices. Estamos felices porque ganó Cerro. Y ojalá, porque nosotros le estamos tocando el culo, y perdónenme, sigan haciéndole ganar a Cerro, porque vamos a estar felices. Pero no porque le hagan ganar ahora, no vamos a olvidar que nos hicieron pasar todo lo que nos está pasando. Carmiño Morel. Bueno, Qué eso, grande, pero Carlos. ¿sabes lo que dijo? Pero, espera, ¿Sabes espera, lo que ¿eso dijo de más? Ariel? Este ¿Qué de dijo Ariel más? Martínez dijo Yo pregunto porque yo no que sé. ¿eh? gane Cerro
Pero las victorias de Cerro no van a opacar las deudas que tiene con el Ciclón, porque viene manejando hace 14 años de mala manera Juan José Zapac. O sea, recordemos que Ariel Martínez estaba con la oposición, perdón, con el el Zapac. oficialismo. O sea, estaba con Zapac y ahora se da la vuelta completamente este guión, ¿verdad? Ojalá estén peleados de verdad y en serio Yo creo que Ariel Martínez sí. le odia y se odien entre sí y no se quieran verlo. Pero ¿por qué Porque sí, me de da, porque verdad? me da miedo que... ¿Te da miedo qué? Decilo. Yo ¿Y si es pregunto. montaje? ¿Y si Pasa es para, que yo si es para siento limpiar que la Franco imagen? sabe mucho porque él es No, cerrista. yo no sé mucho. No, pero vos sos ¿Y si cerrista. es montaje para que Ariel Martínez no termine separándose totalmente y que se le deje de decir satélite? Ahí está. ¿Y si es un montaje? ¿Y si es real? O sea, Igual es muy si es teatro, fuerte. y si es teatro, Comisión Directiva 2026, Grupo WhatsApp, Y dale. Martínez De coque agregó también hoy en la Rock and Pop, en la 95.5, Va ahí. incoherente, soberbio, hipócrita. Ojalá no sea teatro. Ojalá en serio se odien y no Es se quieran. lo que dice, Es lo que yo espero. es lo que dice Ariel Martínez, candidato a presidente también, que tiene ya unos cuantos a su favor. ¿Sabes lo que pasa, Belén? Que mucho de la elección de Cerro depende de Ariel Martínez, porque él va a ser el divisor de votos. Él va a ser. Cierto. Yo me uno con Rejala, ganamos. Si yo me uno con Zapac, vaya Va a y ganar, pase. va a ganar. ¿Qué va a pasar? Que ¿Verdad? por cierto, está Gustavo Samaniego, que es el candidato a presidente por el oficialismo. Había sido que es el hermano de Lilian. Sí, hermano de Lilia Y Arnaldo. Ayer Tractor puteé por amarillo. eso. Pues están Yo buscando. no sabía, gente. Y están buscando influencia política como todo el mundo lo hace. Pero claro, o sea, En base al club, ayer hablábamos ya de eso. Carlos Rejala es político. Perdón. Ariel Martínez no fue ministro, creo. Algo así. O sea, todos obviamente están vinculados a la política. Y ayer lo hablábamos con Nelson justamente, que en instante va a estar llegando. Pero igual, yo lo único que le pido a estos que están candidatándose, que pongan sus intereses en el club, o sea, que no sea otra vez para llenar el bolsillo o para que Carlos Rejala sea un nombre mucho más, presidente de Cerro y después pugnar para ser presidente de la nación, lo que quieras, que sea un bien para Cerro este cambio. O sea, eso es lo que falta. O sea, Cerro Porteño está viviendo por fin, o sea, después de ayer, bien en lo futbolero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que la gente me está diciendo la cara de Coque por el miedo que genera Bulo Bulo. ¿A vos te genera miedo Bulo Bulo, mi querido Coque? Yo te pregunto, y sin faltar Quiero ver respeto. el equipo de Demasiado Bulo quiero Bulo. hacer meme. Así se le ganan equipos bolivianos y subir al. Yo quiero saber, 4-2. ¿a vos te genera...? O sea, bueno, estamos hablando que va de visita. Vamos a ver su Instagram. Cochabamba. Han de tener No, es Instagram. fácil. Yo ya pregunté qué tal el... Su arquero El de aire. CM. El arquero, aire. el ¿Qué arquero de tal? Bulo Yo Bulo. ya pregunté en... a la- ¿Tenés fuentes allá? Sí, yo ya pregunté a la gente de Olimpia para que, Sí. para que me diga que... ¿Qué tal el los aire? jugadores, qué tal el aire. Me dijeron que normal. Gente, no puedo poner el Instagram de Bulo Bulo. ¿Qué pasó? Espera, una publicación. Su lateral derecho de CM. ¿No, en serio? Y sí. No, ese no puede ser ese literal de No, Bulo Bulo. tiene que ser otro, ¿eh? Su lateral derecho de CM. Su arquero fotógrafo. No. No, tampoco así. Su lateral así. izquierdo edita la Tampoco, foto. tampoco te burles del Falta campeón de respeto. Bolivia, mi rey. ¿Cómo no me voy a burlar? Campeón. ¿Cómo no El me voy a campeón de burlar? Bolivia. ¿Cómo no me voy a burlar? Campeón de Bolivia, por favor, más respeto. ¿Y cómo no me voy a burlar? Decilo otra vez. Campeón de Bolivia. ¿Y cómo no me voy a burlar? por qué no? Decilo otra vez más lento. Ah, no, acá está. Pero Campeón tiene 5.000. de Bolivia. ¿Y cómo no me voy a burlar? 5.632 seguidores tiene. ¿Cuánto? Esa es la cuenta de verdad. Este sí. Sí. Club Deportivo San Antonio. Es Club-Deportivo San Antonio. ¿Qué canchero está el 25? Oye, estoy con todo. Hace mucho no estoy así, hermano. Vamos a quedar así, bueno. Ya tenemos el WhatsApp hablando de eso. Hace mucho no estoy así. Preparen. Bien. Sí. Ay, juepucha el WhatsApp, boludo. Dejo esto y me voy. Hay muchas cosas, ¿eh? Hoy pueden enviar sus mensajes al 0986. No. 21. No. ¿Ese es Charles Chaplin? Chat, pará. Chaplin. ¿Pero versión quién? Y Chaplin. Pero Chaplin. ¿Pero quién es el jugador? Torres. Ah, Torres. El Torres, Santo Torres. de Cocha. El Santo de Cocha. Así Ahí es. van el Santo de Cocha. Ese es el apodo. Lo digan más rápido. ¿Qué? El Santo de Cocha, el Santo de Cocha, el Santo de No, Cocha. bueno, ya está. Pero no tiene nada de No, malo. por si te sale otras cosas nomás. Ah, bueno. Fede, vos sos el más insoportable de este chat y vos te mereces ser No, silenciado. Yo te quiero mucho, no. Fede, pero vos sos el más spamero. Y sabes que sos el más spammer. Franco Tarde, ayer. ¿Eh? tarde de asado. No el dice chat la de historia Orslock, de esto, Fede. Bulo Bulo. ¿Estaban comiendo asado?
No, esto fue el 19 de enero, pero su destacada. Tarde de asados y su destacada. A ver. Hay pan de ajo. Ah. Hay pan de ajo, papá. ¿Viste? Acá, según la aplicación 365, tenemos un No, probable... pará, boludo. Pobre Fede. ¿Por qué le hace así a Fede, Franco? ¿Qué Che, si no te- Franco. Vos tenés la ¿Salto computadora. de qué, Pará, Marcos? boludo. ¿Salto de qué? Quítale, pues, con que dejaste pesado. Estoy un poco con las destacadas de Bulo Bulo. Por favor, gente, vayan a ver. ¿En serio? ¡Buah! ¡Tan, tan, tan! La agrega. ¡Epa! A ver. Vos sabés que hubiera Mostrala. grabado No, pantalla, tranquilo. hubiera grabado pantalla y mandarla a No, dama. pero tampoco es para burlarse del campeón de Bolivia. No, yo no me burlo. Basta. Yo no Chicos, voy hay a que burlar. respetar. No, nadie Hay se- que na- respetar. Escucha, Hay que respetar a Bulo Bulo. Yo le tengo mucho cariño a Bolivia, yo hincho más. Por fútbol nomás. el entrenador del conjunto boliviano se llama Joaquín Monasterio, el director técnico. Este es el posible 11 que puede presentar justamente Monasterio. Panarrieta en el ¿Cómo? arco. Panarrieta. Ok. Bueno, ayer el arquero de Bolívar era Lancilota. Vamos para Arrieta. Mira, Panarrieta, Saucedo. Vamos a hacer. Uy. Guayguata. ¡Vamos, Guayguata! Flores. Practica ya, Marco. Guayguata. Ahí va Guayguata. Ah, Guayguata. Fulete Qué te denso, sale. boludo. Barbosa, Señor en la Dante mitad de Luis. la cancha, Sánchez, acompañado de Viveros por derecha, Fernández, Vamos, Fernández. Mendoza y arriba, ojo, con la 91 de Lima y con la 77, Martínez. Ojo, ¿eh? Ojo con Ojo con José Martínez. Martínez, ¿eh? Sí. O Guata. Hoy ahí de O Cuba. Guata. Ay, guata, ay, guata. O guata, guayguata. Ay, guayguata, no. Guaychen, guaychen, guay, guay. Guayguata. 10 jugadores son ¿Qué te pasa, bolivianos. con qué? Tenemos un campo en YouTube que hay Me sobre da San ansiedad. Antonio Bulo Bulo. ¿Qué? Tengo ¿Quieres ver ansiedad. el partido? Quiero ver el partido, Ya me da quiere que sean ansiedad. las 19 horas. Demasiado quiero burlarme de vos, Coque. ¿Vas a venir, Pio? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vas a venir, Pio? Si ¿Estás gana invitado? Bulo Bulo, vengo. Te juro por Dios. Saludo en la premiere de la película esta que tengo que hoy me voy a venir a ver acá. Marcos Mancuello. Hay que respetar a Heico, que está cagadísimo. Boludo, en serio, estoy cagado, men. ¿Qué Hay que color es la camiseta Bulo Bulo? Brasilera. No. No Es solo celeste. el color. Celeste es. Celeste. A ver. Medio celestito. Fácil de ganar equipo boliviano de celeste. Yo te enseño si quieres. Dale. No Dios puede mío, este ser. idiota me viene a hacer cachero, la puta madre. Che, pero imagínate que se dé el contexto de que pierda Olimpia. El contexto, yo te doy caso hipotético. No, ¿sabes qué pasa, ¿Qué vas a Marco? hacer, Coque? Olimpia llega a perder y yo mañana presento mi renuncia. Mañana yo presento acá, enfrente a todo el programa, mi renuncia. No vengo más. No vengo más. Vamos, Maciel. Mira, Hacelo, Maciel. Acá está la camiseta. A ver, yo quiero ver. Hacelo la camiseta. Celestita, celestito. turquesita. Celestina, turquesita con blanco. ¿Con quién te vas a ver la película? Ahí está, mira, ahí está. El Club Deportivo. Ahí está. Las destacadas. Asadito con los muchachos. Eso Qué fue el grande, 19 de boludo. Tarde enero. de asado. En enero. Claro, ahí están las prácticas. Ah. Ahí. ¡Ah! Mira el emoji. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ya está, sacalo. Olimpia pierde hoy y no vuelvo a ver el partido de Olimpia este año, dice Por favor, Roger. chat, les ruego que sea así, pero no es así. Ni Marcos Morel en el gym. ¿Qué es urea? Y la urea es el pipí. No, porque estoy buscando más. Urea. Busqué, ¿por qué ¿Sí? Bulo Bulo tiene un escudo similar a la de la Confederación Brasileña de Fútbol? Sí. Ajá. Busqué, y lo que me sale en Google es que se inspiró Bulo Bulo en el 2023. El club lanzó una iniciativa para rediseñarlo, pero la idea no prosperó, y después se invitó a diseñadores a proponer modelos que mantuvieran los colores blanco, verde y celeste, y se pidió incluir la planta de urea, Para mí urea era pipí. una palmera y referencias a Cochabamba, dice. Mira. Ah, Pero el club buscaba tener un escudo más propio, solamente Franco que se se inspiraron. Franco se va a ir a ver una película con la chica de recetas y es... Mi sueño, chat, pero me voy. Me quería ir con Coque y me cagó el hijo. Y sí, pues dijo Olimpia, bro, no puedo. Y por el juego Olimpia. Y sí. La urea es un compuesto químico también conocido como carbamida, que es el principal producto de desechos del metabolismo en las proteínas en los mamíferos, incluyendo humanos, que sale del pipí. No, pero planta de urea. No, porque me quiso corregir Guau Ariel Perdón, Muñoz, perdón, uretraje. Marco. Y ha pesado en el ¿Por qué? mundo Olimpia. No, vos sabés que hablando otra vez de este tema, porque no podemos escaparnos
de esta información que justamente... Hakura, Marco. Haku, boludo. Vamos a pillarme. Voy a cambiarme ese. Ariel Martínez sigue hablando, ¿eh? Sigue ¿Ahora? tirando fuerte, sí. Y tiró ahora, Juan José Zapac despreció a la gente de la barra, a directivos, y ahora recurre a ellos. A José Luis Chilaver no le quería y le usó. Una vez me recriminó una foto que me saqué con él. ¿Quién dijo eso, Ariel? Ariel Martínez, por Juan José Zapac, que supuestamente, por lo que dice el candidato a presidente, es que Juan José no le quería a miembros de los directivos, no le quería a la barra, y inclusive a José Luis Chilaver, que hace poco estaba en hablando. el predio y todo ese tema, pero Qué muy chismosos fuerte. que son. Sigue la polémica. Ya, señoritas ya son. Pelea, él no le quería a tal, pero él le quiere a tal, no le quiero a tal. Él una vez me quitó una foto y a él no le gustó la foto. Decímela si no es chisme de tu amiga. No, pero da gusto saber. Fue excelente, pero decímela si no es un chisme de tu amiga. Belén. Ojo. Pero da gusto saber. Ojo. Con Horacio Cartes me une una amistad basada en el respeto, pero yo no tengo ninguna relación profesional ni política con él. ¿Quién dijo? Samaniego se fue a ofrecerle la presidencia a Mario Abdo. Ahí confirmó el tema de Mario Abdo Benítez, ¿eh? ¿Quién dice eso? Esto está diciendo Ariel Martínez. Ellos son los que meten la política en el club. Hablando del oficialismo, ahora se acaba de confirmar Ariel Martínez. Pero primero era que ministro Cartes. sí. ¿Y por qué dice que no tuvo una relación laboral? No, actualmente. 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 Ah, ok. Ahora se acaba de confirmar, señoras y señores, que el oficialismo, Gustavo Samaniego, se fue a ofrecerle la presidencia a Mario Abdo Benítez. Gustavo, que es hermano de Lilian y de Arnaldo, Arnaldo. O sea, todo muy político. Y a mí no me gusta Y mezclar política en el acotó club. de vuelta, ellos son los que meten política. Esto está informado en La Gran Jugada 95.5. ¿Y qué habrá pasado para que Mario Abdo diga no? Porque se acuerdan que en un momento él había dicho que sí, que le interesaba, ¿verdad? Que él no le ve mala idea, pero... Y de lo que pasa no, es que al Mario final Abdo no- Benítez- no Nosotros surgió. lo discutimos eso Ayer dijimos. ¿Sabes por qué, Belén? Porque ¿Por qué? muchas veces, Perdón, no estuve yo ayer. si fuiste, No, tranquilo. si fuiste presidente de la República, Mm. ser presidente del club es como... Bajar un rango. Aparte de todo eso, Mario Abdo tiene una fuerza ¿Él es política. socio? Sí, es. Y tiene una fuerza política afuera todavía que es grande. O sea, hay mucha gente que dentro de todo, si él quiere hacer O sea, no campaña... le conviene todavía. Si él quiere seguir haciendo campaña, va a tener una masa de votos grande todavía. O sea, quiera o no quiera, te guste o no te guste. A mí Mira, no me hay gusta. que tener la espalda ancha para poder llevar al frente una institución. Claro, porque es diferente. Es muy, muy diferente. Porque, mirá, o sea, Vamos a hablar guaraní. además, o sea, Nervioso no, estamos me pone. hablando de Cerro. Va a ser Estamos nervioso hablando por de el tema de las Cerro. elecciones. Vamos a hablar de Olimpia. Vamos a hablar de Guaraní, que supo remontar. Ayer Cerro remontó también. Partidazo ayer de Guaraní, un 3-3. Pero Cerro Porteño, muchas cosas se van a definir en la elección y antes de ello, porque como decía Franco, y repito, va a depender de Pero- Ariel Martínez. Marcos, Sí. toda esta crisis Ujú. política, administrativa que está teniendo Cerro Porteño ahora, Social y económica. te falta. herea, social, económica, psicológica, hambre, todo. ¿Puede llegar a afectar al club? No, le pregunto, Sí. ¿se ve reflejado lo mismo en el plantel? O sea, ayer, Ayer ¿cómo jugó le bien Cerro. vieron a Cerro? Ayer jugó bien Cerro. Yo le vi al DT Martínez Sí. Sí. en ciertos momentos que estaba él bien, feliz, Y contento. está presionado. Es que mira. En la oreja. Es que ayer Martínez, si perdía contra Bolívar. Se le echaba. Chao. Para mí O sea, se le bueno, echaba. no Se sé le tampoco qué debería tal haber echado. Se económicamente planteaba. está Cerro y cuál es la cláusula que tienen que pagar si hay que rescindirle el contrato a Martínez, ¿verdad? Porque recordemos que en rescisión de contrato Cerro, mamita querida. ¿Cuánto pagó por Manolo? No, eso no sé, Creo que verán, según tengo entendido lo que escuché, son como $600,000. Franco Auriñero. Sí, por ahí. Jugaron entre 150 y 250. Después, pagarle a mi querido amigo, que es el más intrascendente de los intrascendentes, agua le dicen. Inoloro, insaboro y... ¿Cómo se dice el otro? Incoloro. Bueno. Nada no es. Nada. ¿Quién? No suma, no resta. picó? Araujo. Sí. Este tiene algo contra Araujo. tenés algo contra ¿Qué Araujo? pasó con Araujo. Araujo, hermano? ¿Pero por qué? No está viendo más ya.
6 qué? meses vino. Ujú. $65,000 al mes. 4 meses nomás jugó. Pero y de los ya- 4 meses no jugó casi. Pero se le bajó el sueldo a Araujo. Perfecto. Pero ¿en qué se convierte la rescisión de Manolo? El contrato de 6 meses, Yare, de nuestro querido Araujo. La rescisión de Juero. ¿Sabes qué se convierte después todo ese dinero? ¿Deuda? Deuda por mala gestión. Deuda por mala gestión. Mira, y cierto. después los perros dicen, ¿a qué la deuda? Pues no va a tener la plata para pagar la deuda. Ah, que yo tengo mucho dinero, tú no podrás pagar la deuda. ¿Verdad? Y, ¿qué puta? Y vos hiciste la deuda, carajo. Tranquilo. No, pues No, tranquilo. tranquilo, no, Franco. Está muy Ayer Vamos. ganaron, Franco. Cierto, ayer ganaron, Franco. No, pues vamos Cero allá. ganó. ¿Qué bien. sentiste cuando te hicieron el... ¿El No, qué? espera. ¿Eh? La chilena. La dice. chilena. Me cagué todo. Derlis González vino mi... No, Derlis González, pero Richard Richard Ortiz. Ortiz. vino- ¿Qué? Derlis Richard Ortiz González. vino mi cabeza, después vino mi Espera, mi eso fue en el fantasma. 0-0, o sea... En el 1-0. ¿Vos sabés que Ahí hay un abrió el jugador- marcador Bolívar, Sí. ¿verdad? Hay un jugador de Un golazo Bolívar de- que predijo lo que iba a acontecer, ¿sabías? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Salió el sustituido, que estoy hablando de Melgar, y agarra y ¿El muestra... club pico? ¿O no, el jugador No, Melgar? el jugador Ah. se llama Melgar. Y muestra las 4. Así que... ¿En serio? Ya, Cerro metió 4. O sea, imagínate, lo predijo. Yo también voy Te a vino- ver. Para mí que predice otra cosa. ¿Eh? ¿Qué predice? La vuelta. Ah, la cuarta. Ganar la bulo, papá. Ganar la bulo, y para hablar. Realmente, sí, ¡Saco Olimpia. la puta que te odio, no te aguanto! Bueno, hay probable Sí, para Olimpia. demasiada Ay, presión probable. hay, boludo, con Sí. el partido de hoy. Sí, sí, sí. Cerro. No, no me pidan la perdón. Vos podés agarrar y interrumpir todas las veces que quieras. Vos mandá acá. Vos Si sos la mujer Cerro, acá, si vos Cerro mandá perdía, acá. Olimpia no tenía presión. Ni en pedo, ¿verdad? Mira. No. Yo de hace rato ya estoy cagado, men. Si Olimpia no le gana a nadie acá. No, Coque fuera del aire me dijo que ni ahí está. que No, hoy le pero van a Cerro la agarró pasar un- el trapo Yo le a tengo Bulo miedo. Bulo. Ni en Ah, pedo. Cerro le dio una presión extra por la cargada Yo y la creo que farreada que sí. te pueden dar. Obvio que sí, Yo creo pero, que re sí. pero el tema es Ya, Juan que... José. Ya. ¿Juan? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo que Juan José, boludo? JJ. Mira, hay probable 11 para Olimpia. Probable 11 de Martín Palermo en el partido en el Félix Capriles ante Bueno. Bulo Bulo. Según Bruno Pon, Marino Arzamendia, César Olmedo, Robert Rojas, Junior Barreto. Esto me va a clima, mi rey. ¿Qué no te burlas? Vamos. Probable equipo de Olimpia ante Bulo Bulo. Coque. Según Bruno Pon, tenemos probable Olimpia para enfrentar a Bulo Bulo, Marino Arzamendia, César Olmedo, Robert Rojas, Junior Barreto, Facundo Zavala. 3 volantes. 3 volantes. Vuelve al sistema de 3 volantes. Ojo que le funcionó. a Javi Olimpia. Domínguez, Richard Ortiz, Hugo Fernández. Bien, me gusta. Arriba, Rodney Redes, Iván Leguizamón y Lucas Prato. Perdón, para completar la defensa de Olimpia falta Maciel. No. No me hace ¿Por así, qué? Franco. Él es jugador de segundo Olmedo. tiempo. De recambio entra. Olmedo lateral derecho, Robert Rojas, Robert Rojas y Junior Barreto. Junior Barreto y falta Maciel. Los 4 fantásticos. ¿Qué No, decía? no, ¿Qué pero dice ¿viste este cómo nos tipo? toma ¿Cómo el te vas pelo? a cargar? Contale que tu central Alejandro Maciel marcó el gol del empate de Recoleta. No es eso. O sea, Yo si era olimpista tenía miedo. mira, yo te ¿Pero digo... por qué? Pero, Franco, no sos campeón hace 4 años. No, le ganás a Olimpia hace 11 clásicos. O 10, no me acuerdo. Yo no le soy- ganaste ayer a Bolívar y se agranda Chacarita, pio. Mi brother, vos me estás hablando de Cerro. Yo no te estoy hablando de Cerro. Yo te estoy hablando de mi fanatismo hacia el San Antonio Bulo Bulo. ¿Qué? Campeón de Bolivia. Yo no soy antiolimpista, eso lo tienen que entender. Yo no soy El antiolimpista. primer clasificado de esta Libertadores de Bulo Bulo. Hermana, el primer clasificado, el último campeón, Hermana. el que tuvo que hacer parar el fútbol boliviano porque salimos campeones y se paró el fútbol. Se paró. Es tipo cuando vino. ¿Cómo se llama el que abrió las aguas? El Papa. Ah, no. Moisés. Moisés. Moisés, ¡pah! Paró todo. Mm. El Bulo Bulo es un equipazo. Y es mi equipo. ¿Vos sabés lo que es ser el primer clasificado de la Libertadores No, 2025? vos sabés lo que es ser el primer fanático de Bulo Bulo. ¿Entendés? El único. Franco, boliviano. Qué maricones que son los perros. ¿Será ¿eh? que hay la Qué camiseta de obvio, Bulo Mac. Bulo en el mercado 4? Es muy. Tranquilo, Coque, se viene Palmeiras. Hay un equipo más reciente anunciado que juega Maciel titular según Diego Rolón. No.
No, Busca. no puede ser. Busca. Predije. Gente, ¿dónde hay la Predije. camiseta de Bulo Bulo? ¡Epa! Robert Rojas, Alejandro Maciel, Junior Barreto, Facundo Zavala. Pues Zavala. Franco, vos si sos un verdadero hincha de Bulo Bulo, hoy puedes traer la camiseta. Tengo la de Brasil, réplica. Tailandesa AAA, si te sirve. Busca Diego Rolón. Diego Rolón Can. Franco no era primo de Evo Morales. No. Ay, no encuentro. No, Evo Morales tiene demasiado quilombo, chat. Hace Según, poco le intentaron... según envía Alan Olimpista, el equipo sería Marino Salmendia, Robert Rojas, Alejandro Maciel, Junior Barreto, Facundo Zavala, Javier Domínguez, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Ronnie Reyes, Hugo Benítez e Iván Leguizamón. No encuentro, ¿eh? No encuentro. Iván esa Leguizamón. información. Estamos haciendo chiste, dejen de llorar. Es folklore, como diría Taylor Swift. Mamá querida, Franco habla y su clásico... No. Bolívar le ganaron ni que fuera Palmeiras. Tranquilo. Deja pues decir tu fuente. Decina bien. Decina Diego No Rolón. encuentro Diego Rolón. Diego Rolón 86, Rolón Rolcan Sí, 86. Diego Rolcán. Oh, Rolcan. Coque, ¿cómo sería tu apellido? Coque, Ares. ve que él es Rolcan por su apellido. Vos serías José Baza. Pasa. José Baza 90 y... 6. José Baza 96. ¿Por qué esa? Gran Humarelo. ¿Por qué? José Baza. No, more. Carga sal. Tengo wifi, muchachos. Marco está más perdido que la defensa de Bolívar. ¿Por qué, boludo? Diego Rolón Can, no es Rolcan, busco te Rolcan, boludo. Y ahí lo busqué, y Diego roló el caña, busqué y me sale una cuenta falsa. Marco, mi ídolo, soy Mareco de T. No, andate, Diego. Andate. ¿Qué dice? Ayer ¿Qué perdimos dice? contra Mambay, boludo. Perdimos 2-1. ¿Perdieron? Sí, ¿Se eliminaron? Sí. Mambay. 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 Che, ¿cómo vas a perder contra Mambay? Mambay te ganó mi Contra brother. Mambay, sí, no sé cuántas veces campeón de Nacional. Calmate, na viejo. Yo conocí esas cosas. Perdimos. ¿Cuántas copas tiene Mambay? 9 por ahí tiene. Yo veo esas copas de la facultad, más bro. Eso futsal la facultad. Qué loco, pero ayer me enteré de algunas cosas que me Destapá. bajonean. No, no puedo destapar. Destapá toda la trampugada. No, no puedo. ¿Cómo No vas a parece. perder con el EPP? No. Qué asco. Lelea, Mambay. Aguante Tobatí y Marco, como obvio. ¿Qué pucha será? Perdimos 2-1 ya. Qué loco será el gol. ¿Quién empezó ganando? A Mambay 1-0 y después empatamos 1-1 y después Con en un el tremendo alargue. disparo. No, no es gracioso eso. Y un golazo fue. Por eso es mejor ser de Tobatí, ¿no? Pero si no clasifican a No, ningún tú te torneo. bloqueó, hombre, él. Me bloqueó. No te pregunto, bueno, No, pero vos yo- qué mirá. Bloqueado. Amigo, Me bloqueó. ¿Y por qué te va a bloquear, Diego ¿qué Rolón? vos te va a bloquear? Nada que ver. Pico de calidad. ¿Qué No, hiciste, pero- Marcos? Nada que ver. Buscale vos en Twitter. A mí me sale. ¿En serio? A ver. ¿Y cómo se robó? Decí, vamos Diego Rolcam. a enviarle seguidores. Diego, Rolcam. Upa metió primero, ¿no viste? Partido falso hincha. Diego Rol Tarde, de Alberto Rolón Cerro. y Can de Cantero. Sí, Diego Rolcan. 86. Cierto, 1-0 mirá, estamos ganando. 86. Cierto. 86, ¿verdad? Ahora me acordé. Sí. Hijo de Dios, cronista deportivo, casado, nací en Paraguarí. Che, ¿por qué me bloqueó Rolcan? Ah, no, acá está. No sé si... Porque es Acá está. antifranja. Ahora puedes dar la información, Bueno. por favor. Ahí está. Según informa Diego Rolón Cantero, el hombre que está más actualizado en el mundo Olimpia, obviamente, el equipo sería Marino Arzamendia, Robert Rojas, Alejandro Maciel, Junior Barreto, Facundo Zavala, mitad de cancha. Está el señor Javier Domínguez, Richard Ortiz, Hugo Fernández, por derecha Rodney Redes, por izquierda Iván Leguizamón y arriba Hugo Adrián Benítez. Es el equipo que propone hoy Palermo. Entre los que se estaba hablando, había una duda que al principio tiró Bruno Pont, tiró que iba a ser el delantero Prato. Después hubo otra información también que decía que el central de hoy iba a ser Robert Rojas. Ahora Diego Rolón confirma que Alejandro Maciel será titular ante Bulo Bulo. Mira, esto fue por el gol. ¿Vos decís?
Pero a vos te gusta o no te O- gusta este equipo. Te pregunto yo, Belén. Como olimpista, respondeme con todo, Y con no sinceridad. no voy a mentir. Últimamente el desempeño de Maciel a mí no me agradó, ¿verdad? Fue un hombre de recambio, una opción, una herramienta que tuvo Palermo en el último partido y que le funcionó muy bien porque, bueno, hizo el gol, pero para mí eso no es más que los errores garrafales que tuvo en los partidos anteriores. Pero bueno, toca confiar y apoyar. Coque, ¿qué te parece el equipo? ¿Te gusta o no te gusta? Yo hablé sobre Maciel en específico. No, está bien, está muy bueno. Sí. ¿Coque? No, tranquilo. Jaque. Tranquilo. Jaque. ¿Qué pasó con Hugo Benítez? ¿Qué pasó con Hugo Benítez? Muchachos. Toca confiar, muchachos. Toca confiar. Fuerza para el Kaiser. El Kaiser. ¿Eh? Así se le llama. Hacelo. 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 Yo me pregunto lo mismo que dice Coque. Porque viajó él. ¿Qué pasó de Hugo? Hugo Central. ¿Qué pasó de Hugo Benítez Central? Porque Hugo Javier terminó mal, pero estamos hablando de Hugo Central nosotros ahora. Tira tremendo facto en la moda. No. ¡Va Epio Benítez! Cierto. ¡Va Épico Benítez! Qué bien te veo, Bulo Bulo, dice. Era de Ameliano. Le trajeron para encerrarlo. Yo creo que hoy si Olimpia no gana 4-0 va a ser una vergüenza. No. 4-0 tiene que ganar Belén, Olimpia. para mí Olimpia tiene que ganar. Tiene que ganar nomás. Un medio a cero. No me importa Ahora cómo sea. decís eso, que la de Tiene que pasada. ganar. Un 7. Sí, pero antes de que Libertad me rompa el culo. Antes de que Nacional me rompa el culo. Antes de que Recoleta casi me haga la Recoleta. Entonces, loco, yo quiero ganarle nomás bulo. No me importa con qué resultado. Pero un 1-0 no puede ser, Coque. Pero son 3 puntos, Belén. Y no. Yo no te digo lo que Olimpia hoy juegue a lo Real Madrid, a lo Barcelona actualmente. Olimpia hoy tiene que ganar por goleada. Con el respeto que se merece Bulo Bulo. Pero Olimpia Te es felicito. Olimpia a nivel continental. Tenés más pelota de huevos que Coquea. Te felicito. ¿Por qué, Pico? Porque está cagado. Te felicito, Belén. No, Vos representás el olimpismo de verdad. No tiene. Olimpia hoy tiene que ganar mínimo 4-0. Mínimo 4-0. Con el respeto que se merece Bulo Bulo, que es un equipo que está creciendo institucionalmente. Pero Olimpia es un tricampeón de América. Uno de los primeros finalistas de esta Conmebol Libertadores en 1960. Y no puede ir a buscar los 3 puntos. Tiene que ganar por goleada. Predicciones para el partido. Olimpia, Bulo Bulo por Copa Libertadores en Cochabamba. Franco. Bulo Bulo hace un gran partido. Termina 1-1. 1-1. Sí, Un punto se queda en casa. excelente para Olimpia. Un punto de afuera. Belén. Punto de oro. ¿Cómo sale Olimpia ante Bulo Bulo? 5-0. 5-0. Fuerte. ¿Coque? Hoy, Bulo se va a convertir en el Brasil del 2002. Pero nosotros somos más que eso. Hoy, Olimpia gana 4-1.